Nos acompañan ahora dos superlativamente ilustres periodistas, una mexicana y una colombiana. Si me pongo a leer la trayectoria, los premios, los reconocimientos que han tenido las dos, básicamente me voy a tomar todo el tiempo de la entrevista. Las dos están entre las mejores periodistas de investigación y periodistas en general, tanto del hemisferio como del mundo. Han tenido grandes reconocimientos, una tarea muy dura, muy sacrificada y algunas revelaciones últimas que son importantes. Una de ellas es la mexicana Marcela Turati, de Quinto Elemento Lab, una publicación de periodismo de investigación que anteriormente trabajó desde muy joven en la revista Proceso, luego fue fundadora de Periodistas de a Pie y ha estado involucrada en una gran cantidad de tremendos, épicos esfuerzos de investigación sobre atrocidades de derechos humanos. La otra es María Teresa Ronderos, una gran periodista colombiana, autora de un libro ya clásico, Guerras Recicladas, que examina la violencia paramilitar en el contexto de todas las guerras internas de Colombia, pero que además ha sido una destacadísima reportera desde sus años de juventud, no tan lejanos, pero ya está en plena madurez creativa. Ha trabajado desde medios como Semana hasta otros como Verdad Abierta. Ha tenido una gran participación en ayudar, en favorecer a nivel internacional, mundial, la defensa del periodismo independiente, la organización de medios independientes en redes de colaboración. Ha sido una de las pioneras en ese aspecto. Recientemente ha sido fundadora del CLIP, un grupo, una red de periodistas de investigación en Colombia que ella lidera y acaba de recibir hace poco el premio Simón Bolívar, el mayor premio periodístico que da Colombia a la trayectoria de una vida marcada por la excelencia. Bueno, esto es la presentación casi injustamente breve, pero muy buenas noches a las dos. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Buenas Contigo. noches, Gustavo, y gracias por tus generosas palabras. No, qué generosas, escasas más bien. Quisiera empezar contigo, Marcela. Hace poco publicaste un ensayo, un largo artículo en el Washington Post, donde voy a mencionar, voy a leer rápidamente un par de párrafos que quizá nos indiquen de qué se trata buena parte del asunto del que vamos a conversar. Dice así: en 2011 fui asignada por la revista Proceso para cubrir el hallazgo de las fosas clandestinas que se hallaron en San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas. En ese momento vi 145 cuerpos embolsados que eran subidos a un tráiler. Cientos de familias hacían filas para preguntar si entre ellos estaban sus familiares desaparecidos. Una señora que supo que yo era periodista se acercó enfurecida y me gritó: ¿eres periodista? ¿Ya para qué vienes? Durante muchos meses estuvimos diciendo que en esas carreteras desaparecen personas, pero nadie nos hizo caso. Parecía que hablábamos desde debajo del mar. Y después de contar todas las incidencias relacionadas con esa investigación, tú terminas revelando una cosa. Desde el momento en que la antropóloga Mercedes Doretti, cofundadora del equipo argentino de antropología forense, la abogada Ana Lorena Elgadillo, representante de las víctimas de esas masacres de la Fundación para la Justicia, y yo, reportera que cubre esos casos, nos enteramos de que en 2015 y 2016 fuimos investigadas por secuestro y delincuencia organizada por la Procuraduría General de la República, no me quedó la duda de que desde la oficina donde nos inventaron esa acusación, tienen miedo a que esos huesos hablen, de que sus familias se den cuenta, que tomen la palabra, que quieran organizarse, que exijan justicia. Entendí que por eso, en vez de investigar, entierran. ¿Por qué quieren enterrar?
¿Por qué no quieren que se investigue? ¿Y por qué llegaron al nivel absolutamente increíble de no investigar a, a la cantidad monumental de criminales organizados que tienen en México y sí a investigarlas ustedes? Bueno, no sabemos cómo llegaron a tanto, a investigarnos y a armarnos esta acusación, pero lo que sí sabemos es que las tres estábamos indagando estas masacres. Son unas masacres cometidas por los Zetas, ayudados por policías municipales, pero cuando uno empieza a investigar, empieza a ver que hay, igual que en el caso Ayotzinapa, hay muchos actores relacionados, o sea, muchos funcionarios públicos que permitieron o que ocultaron, que permitieron que estas barbaries ocurrieran o que al momento de excavar los cuerpos, pues lo que querían era enterrarlos rápidamente para que se borrara, para que no fuera un escándalo, y que no hicieron la labor que les tocaba de identificarlos y de regresárselos a sus familias, que ese es más o menos el periodismo que yo hago, siempre enfocado en las víctimas. Entonces, desde esa oficina entiendo que cada una de las notas donde decimos los ilícitos que se cometieron, pues es un señalamiento pues a una actitud criminal dentro de la fiscalía, ya que tenemos 94,000 personas desaparecidas y al menos 55,000 cuerpos sin identificar. Esto significa que son cuerpos que están en las morgues, pero que las autoridades no han hecho lo suficiente, pues, por devolverles la identidad. Este, la, la pregunta que yo ahora quisiera hacerte al respecto es, si hay una actitud tan hostil hacia quien investiga, la respuesta casi siempre obedece a que existe un nivel de complicidad, de que existen, a pesar de que teóricamente están enfrentados, existen toda una serie de canales de complicidad y corrupción, y que esa es una de las razones por las que no se avanza en la lucha contra el crimen. ¿Es correcta la apreciación? Es correctísima. Yo al cubrir esa masacre, que llevo 10 años tratando de saber qué ocurrió, en la que solo le echan la culpa pues a los Zetas, pues uno ve que no pueden ser solo estas personas que bajaron a personas, o sea, estas masacres ocurren a 1 hora de Estados Unidos y en ese punto el grupo este criminal de los Zetas tenía una unidad que se dedicaba a bajar a viajeros de los autobuses, los interrogaba y si le parecían sospechosos los mataba. Eso duró meses. El gobierno dice que fueron 3 días, nosotros tenemos documentados meses de asesinatos y no hizo nada ni la Agencia de Seguridad Nacional, no hizo nada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, PGR, ahí cerca estaba el Ejército, la Marina, la Policía Federal, Cancillería también, tuvo todo un rol ahí de ocultamiento y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esas cosas son un entramado y de lo que vemos ahí son los mecanismos de impunidad y cómo todos tratan de tapar para que no se sepa. Y ya, ese fue como un ensayo, yo digo. También servicios periciales entra ya en la morgue a tratar de que no se sepa de quiénes son esos cuerpos para que no haya manifestaciones ni nada. Pero el caso Ayotzinapa, esos mismos actores vuelven a activarse. El caso de Ayotzinapa, para los que no lo sepan, fue una matanza que se produjo mucho después de estudiantes que habían tomado a la fuerza algunos autobuses para viajar a la Ciudad de México, que fueron interceptados y asesinados. Sus cadáveres desaparecidos. Y eso dio lugar a una investigación que hasta donde entiendo no termina todavía, ¿correcto, Marcela? En la que has estado sumamente involucrada. Exacto, el caso Ayotzinapa, los estudiantes siguen desaparecidos, se han encontrado huesos de 3 estudiantes, faltan 40, pero vemos que igual se echó culpa a un grupo criminal, después se supo que también había estado la policía municipal, pero después supimos que el ejército estuvo todo el tiempo, en tiempo real,
monitoreando los hechos, la Policía Federal, la Policía Estatal, las Procuradurías, y de ahí pues se ve que era un asunto de que los estudiantes tomaron equivocadamente pues un autobús y ese autobús estaba cargado de droga y por eso la pagaron como la pagaron, pero es toda la complicidad por sacar la droga y todo lo que se activó por castigarlos y bueno, están desaparecidos. El, el espionaje que se hizo contra ustedes, aparentemente utilizando el software Pegasus de la compañía NSO, se inició, si no me equivoco, durante el gobierno de Peña Nieto. Y entiendo que incluso el actual presidente de México, López Obrador, fue eventualmente víctima también de ese espionaje. ¿Cómo, con este nuevo gobierno, cómo ha cambiado la actitud en la lucha contra el crimen organizado y sobre todo la integridad del Estado en hacerlo? Estos son dos casos, uno de casos y el otro también que estamos revelando en este momento fue que a través de órdenes judiciales, esto por delincuencia organizada y secuestro, le dieron a las telefónicas y a Cancillería y a la Policía Federal una investigación que nos siguió 2 años, bueno, año y medio. Y en el caso de Pegasus, que también estoy en la lista, que también fue en esos años y que también están otros periodistas que investigamos Ayotzinapa, además de defensores de derechos humanos, bueno, lo que estamos viendo es que no tenemos la certeza de que Andrés Manuel, de que en este gobierno actual se haya despedido a esos funcionarios y lo que sabemos por revelación del diario El País es que la Procuraduría General de la República ha seguido licitando a otras compañías este tipo de malwares y softwares espía sin ningún reglamento para su uso, que eso pues es lo que nos preocupa mucho, no hay una reglamentación de cuándo, cómo se puede usar. Según esto es para espiar eso, crimen organizado. Estamos viendo que se espía a los que están tratando de encontrar la verdad, a defensores de derechos humanos y demás. Entonces, estamos un poco decepcionados porque no vemos una respuesta y hemos visto, esa es otra revelación de la revista Proceso, que los mismos empresarios que trajeron Pegasus a México tienen otras empresas con otros rubros y que tienen varios contratos con el gobierno actual. Y nos preocupa muchísimo porque parecería que son empresarios favoritos. Tenemos ahorita apenas que estamos decidido esa revelación, tenemos que investigar más sobre en dónde más están metidos y cuál es el entramado criminal o por qué los están dando licitaciones a esas empresas de estos personajes. Ok, y ahora lo de Pegasus no se ha restringido a México. De hecho, un lugar donde ha habido una actividad particularmente escandalosa de ese espionaje ha sido en El Salvador. Y quiero aprovechar tu experiencia internacional, global, hemisférica, María Teresa, para hablar sobre eso, también en alguna medida. El espionaje ha sido realmente importante, pero lo más importante que ha sido es de que en determinado momento, las cosas no le han ido para nada bien a la compañía espía, puesto que las grandes compañías cuyo software fue afectado por ese espionaje han reaccionado, y primero Facebook y ahora entiendo Apple Computer, le ha hecho una demanda judicial en los tribunales de California a la NSO y como parte de eso, según parece, dio una comunicación de advertencia, esto es algo que yo no había visto nunca que haya sucedido, a varios usuarios, entre ellos periodistas del Faro de El Salvador, indicando que ellos tenían la alta sospecha de que sus iPhones, sus teléfonos de Apple habían sido intervenidos y espiados. ¿Tú has estado siguiendo eso, María Teresa? Pues no lo he seguido tan de cerca, pero obviamente he venido siguiendo lo que ya estaba sucediendo desde antes, que es esta práctica de alguna manera robarle, entre comillas, a la gente sus datos, porque la gente no es que
no es que se los roben, la gente los entrega felizmente y los entrega a través de las redes sociales y no sabe que los está entregando y está entregando una cantidad de información que luego se vuelve un arma en contra de ellos mismos para manipular, para venderles cosas y en este caso para robarles, digamos, para acceder a sus teléfonos celulares y poderlos espiar constantemente, ¿no? En el caso de Marcela, además, digamos, de esta tragedia, porque a mí me parece una tragedia cuando la sal se corrompe, cuando el Estado, que se supone que debería estar investigando a los malos, resulta que se pone a investigar es a los buenos y a gastar toda su energía. Tú recordarás, Gustavo, en Colombia tuvimos algo parecido hace muy poco, que también se usaron los aparatos de escucha que nos habían dado los gobiernos ingleses y americanos para perseguir al cartel del Golfo, al cartel al clan del Golfo, como se llama en Colombia, terminaron siendo utilizados para espiar a periodistas, para espiar a magistrados que estaban tomando decisiones que podían llegar a afectar a un grupo dentro del gobierno, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que estamos en un mundo sumamente peligroso en ese sentido, muy difícil porque es muy oscuro. Fíjate que a Marcela la estuvieron, digamos, persiguiendo por año y medio y durante tiempos que estábamos trabajando juntas, haciendo cosas juntas. No sé si acuerdas, Marcela, que tú decías, pero aquí algo me está pasando raro en este teléfono, es raro. Y uno cree que uno es paranoico, pero en realidad es que la estaban espiando y era algo que es como es peor que Don Quijote y los molinos del viento, porque estás peleando contra algo que no sabes dónde está ni sabes cómo opera. Es sumamente misterioso y es sumamente tecnológico. Entonces uno no tiene ningún control sobre eso, porque cuando Lo a ti te curioso, atacan de la manera antigua, sí, lo ¿no? curioso es que dos de las compañías que han enfrentado a la NSO, esta compañía súper especializada en el software espía que le ha caído tan bien a los corruptos que están en los gobiernos de América Latina, ellos a su turno, sobre todo en el caso de la primera, de Facebook, ellos viven de la información que extraen de los usuarios. De hecho, hace poco hubo un excelente ensayo en el New York Times de una profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, donde advierte a la gente, ustedes son el objetivo de una operación secreta de extracción de información, mediante la cual se llega utilizando todos los datos que van proveniendo del comportamiento informático de la gente, un nivel de información absoluto, que no solamente permite ser utilizado con un grado de precisión, granularidad, es lo que se dice ahora, tremenda para todas las cuestiones de avisos, promociones, publicidad, etcétera, sino como control de comportamiento. Pero lo Y interesante también, es de que tanto Facebook como sí, Apple hayan hecho un juicio a la NSO y en el caso de Apple mucho más serio y fuerte por haberse metido dentro del software, buscando las debilidades del software de iPhone para lograr penetrarlo. Entonces, en este caso, el que, por ejemplo, Oscar Martínez, el notabilísimo periodista del Faro, haya recibido un correo que dice de Apple Computer, pensamos de que tu teléfono puede ser utilizado con fines de espionaje, etcétera, y en razón del trabajo que tú haces, y nosotros recomendamos en consecuencia de que tomes las siguientes medidas, ABC. Entonces, eso básicamente no tiene precedentes e ilustra sobre los claroscuros, las luces y las sombras que se viven ahora en este nuevo mundo. Y dentro de eso, yo lo que quería preguntarte, María Teresa, es ¿qué opinas
Tú ahora pues, has tenido una labor muy intensa en estos años en tratar de desarrollar redes de periodismo, sobre todo periodismo de investigación internacionalmente, que han tenido un gran efecto. Estamos viendo el efecto sin precedentes que tienen los consorcios de periodismo de investigación como el ICIJ y otros. Y eso es gracias al mundo digital, que ahora realmente permite lograr hacer muchísimo. Sin embargo, pues vivimos en un mundo en el que el control de la información que viene de estas grandes compañías, el control de comportamientos, la abundancia de desinformación, el uso que hay en ese aspecto es muy grande. Entonces, ¿tú qué crees? ¿De que básicamente estamos en una situación promisoria o una situación de detrimento? Y no, estamos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos, porque es verdad que podemos, porque es verdad en su historia De de dos porque ciudades, es sí. verdad, claro, es verdad que estamos en un tiempo maravilloso, acabamos de ver tú y yo y el equipo de Marcela y muchas personas en el mundo, 600 y pico de periodistas trabajando en una sola plataforma para investigar los paraísos fiscales. En el CLIP hemos hecho, no sé, como 17 o 18 investigaciones transfronterizas donde nos apoyamos, donde hay una solidaridad enorme y donde por fin el periodismo alcanza, aunque un poco tardíamente, pero va alcanzando la transnacionalidad de la corrupción, del crimen, del abuso de poder, de la destrucción ambiental, etc. Pero al mismo tiempo tenemos este mundo oscuro de robo de datos, de manipulación política, porque eso que tú mencionabas ahora, pues se agarra todos los datos de las personas, pero además se usan en su contra y se manipulan y se conoce cómo reacciona la mente humana y lo han estudiado muy bien para poderlos enganchar a causas fanáticas y por eso también esto ha alimentado las polarizaciones y las fragmentaciones que estamos viviendo en nuestra región y en otras regiones. Entonces yo creo que ese es un tiempo muy oscuro y demanda del periodismo, pero también de la sociedad civil en general, un gran esfuerzo investigativo para empezar a hacer esas redes, para investigar cómo sucede esta desinformación, cómo suceden estos espionajes, cómo se usan estos aparatos en contra de la misma gente. Y yo creo que hay una oportunidad del periodismo para empezar a investigar desinformación digamos, y abuso y espionaje Pero electrónico de manera sistemática. ¿qué impera en tu concepto, María Teresa? Porque de un lado es cierto, se ha avanzado como nunca en el alcance, la dimensión del periodismo de investigación a partir de federaciones, confederaciones y consorcios de medios en algunos casos muy pequeños, pero que suman calidad en un esfuerzo que penetra cosas, fronteras que antes no se había logrado entrar. Pero del otro lado, el efecto global de toda esta intercomunicación, de las redes sociales, etcétera, pues pareciera que en su conjunto es superior en lo negativo que en lo positivo. Como ves, el avance Pues sí, creo que del nosotros, Internet y todo sí, sí. ha venido con ahora, sobre todo en los últimos años, en la última década, un fuerte deterioro de las democracias a nivel mundial. En América Latina estamos en un momento de tremenda crisis. No solamente por eso, pero dentro de eso, en el Internet florecen las teorías conspirativas como nunca antes. Los demagogos tienen una capacidad de eco y resonancia como no lo habían logrado anteriormente. Han aprendido a instrumentalizar la comunicación por Internet para conseguirlo. Y eso ha hecho posible la fuerza de gobierno que ha tenido dirigentes como Trump, por ejemplo. Y las grandes compañías que manejan y que con algoritmos definen quién entra, quién no entra, qué está permitido, qué no, y que en muchos aspectos parecieran más fuertes que los propios gobiernos, cuando se encuentran con tiranías de a verdad decididas como la de China, por ejemplo, retroceden,
y retroceden, se agachan y aceptan. Entonces, en ese contexto, ¿tú crees que lo que los periodistas, especialmente los periodistas de investigación, hemos logrado pueda marcar, y en general el periodismo, la libertad de expresión, pueda marcar un avance lo suficientemente fuerte por la libertad como para poder contrarrestar esas otras fuerzas oscuras que significan claramente un retroceso? Yo creo que no es solamente el periodismo, Gustavo. El periodismo, como siempre, es el campanero, el que pone las alarmas, el que le dice a la sociedad, ojo, que aquí está pasando algo grave. Yo creo que la regulación tiene que venir y ya está viniendo en Europa, por ejemplo, cómo se regulan estas compañías para que sean más transparentes, para que se conozca cómo funcionan estos algoritmos, con la educación, porque hay que educar a miles de ciudadanos a que empiecen a entender cómo proteger sus datos, cómo no entregarle todo a estas empresas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un mundo que acaba de cambiar. Hace 15 años, pues las redes sociales tienen menos de 15 años. Entonces, recién empezamos a ver qué es lo que está pasando y a acomodarnos y a generar defensas y mecanismos de pulso, digamos, contra estos poderes. Pero al mismo tiempo, Gustavo, tampoco se puede negar que estas redes sociales han traído también una enorme democracia. Por lo menos en mi país, en el mismo México, en muchos países, pues lo vimos en los países árabes, trajo la posibilidad de que un montón de gente que ha estado silenciada durante años, no podía decir nada, ahora lo pueda denunciar. Ahora está Marcela acá diciéndole al mundo, oiga, mire lo que pasó, y escribe en el Washington Post y sale en muchísimos sitios y nosotros le hacemos el eco porque es algo gravísimo lo que pasó. Y creo que esa capacidad de que no se controle la información también tiene un lado sumamente potente, que ya cualquier persona que pone una denuncia, en mi país sucedieron masacres y masacres y masacres y la gente no podía decir nada y porque no había medios que realmente cubrieran eso bien cubierto, como lo que han hecho Marcela y sus colegas. Entonces, todo eso se quedó con un manto allá escondido. Es increíble revisar la prensa de esa época. Y sin embargo, hoy ocurre una violación de derechos humanos masiva o como pasó en las protestas y se conoce y la gente sale y denuncia y hay organizaciones civiles y el periodismo reconstruye los videos callejeros y puede denunciar exactamente quién fue, dónde, cómo. Yo creo que tenemos lo que pasa es que por ahora estamos digamos, reaccionando y nos podemos tomar unos años en reaccionar. Yo sí creo que hay muchas fuerzas también muy positivas que se desatan. Yo Hay soy fuerzas muy positivas, optimista. sin duda Sí, alguna, siempre lo y también digo. fuerzas negativas muy poderosas. Muy Este, sí. y dentro de esa confrontación, quizá lo que no debemos olvidar es que Latinoamérica es el escenario más peligroso en el mundo para hacer periodismo. Y dentro de América Latina creo que, aunque el mapa ha ido cambiando con los años, pero claramente en los últimos años es en México el país de México. mayor peligro. Y te quiero preguntar, Marcela, yo sé que estás con el tiempo más o menos justo, pero te quiero preguntar, ¿cómo sientes que ha evolucionado en los últimos años, los últimos tiempos, con todo el trabajo que están haciendo ustedes, con todos los esfuerzos que se hicieron y las protestas luego del asesinato de Javier Valdés? En fin, ¿crees que ha habido algún progreso en darle mayor seguridad a los periodistas que hacen una cobertura investigativa sólida en México? Hola, pues de parte del gobierno no siento que haya habido muchos cambios. Hay un mecanismo de protección pues que fue una formalidad, no tiene dinero, y los últimos o los más recientes periodistas que han sido asesinados, varios de ellos contaban con protección del mecanismo. Hay una fiscalía de libertad de expresión, pero tiene un 99% de efectividad en investigación de homicidios, digo, de inefectividad, o sea, de impunidad. La impunidad es muy grande
Y lo que veo es que hicimos pues mucho trabajo los mismos periodistas que nos organizamos, y yo siento que en cada lugar donde fue asesinado un periodista surgió un colectivo de periodistas independientes. Algunos de ellos fundaron sus propios medios, otros fundaron colectivos para protegerse, para darse clases de seguridad. Y pues nada, sí sigue siendo, vemos que cada vez se sofistican más los medios de amenaza. Por ejemplo, el Pegasus en 2017, cuando Carmen Aristegui lo denuncia, pues ya teníamos ubicado que no teníamos que picarle a links extraños que nos llegaban, a ligas extrañas que nos llegaban por el celular, pero ahora sabemos, por ejemplo, que ya se sofisticó y que ahora no necesitas ni siquiera picarle a nada, que si recibes una llamada, tienes una llamada perdida, puede que ya tu teléfono esté infectado, que ya a veces ni eso se necesita, que cada vez es más difícil saber si fuiste infectado o no. Eso ha sido todo un tema, porque este año se dio a conocer pues que además de que México había casi visitado 15,000 cuentas de Pegasus, ¿no?